de cómo hace 2 días, más o menos, 2 días, estuvieron las granceras, estas empresas que están extrayendo material de nuestros ríos, materiales de construcción, agregados de nuestros ríos, de manera indiscriminada. Miren cómo en un río de San Cristóbal, a plena vista de la autopista 6 de noviembre, mire, exactamente a plena vista de la autopista 6 de noviembre, cómo la gente ve a plena luz del día los camiones extrayendo material de los ríos de San Cristóbal. Mire, ahí no hay que hacer un proceso de investigación de inteligencia. Ahí no hay que invertir grandes cantidades de dinero en tecnología para grabar ni para espiar a esta gente. No. Ellos lo están haciendo a la luz del día. Ministerio de Medio Ambiente, el trabajo es mucho, yo lo sé, es mucho. Orlando Jorge, mira, es mucho el trabajo que hay que hacer. Estoy de acuerdo, es mucho. Y es mucha la presión que está recibiendo y que va a seguir recibiendo, porque es el medio ambiente. Esto es ser o no ser. Eso que estamos viendo ahí es vivir o no vivir. Entonces todo el que ame este país va a estar pendiente de ese tipo de cosas y va a estar denunciando este tipo de cosas. A plena luz del día, los camiones de las granceras extrayendo material, sí, claro que sí, material de los ríos, material lavado, bien lavadito, arena lavadita, así es muy bueno, ¿no? Gravilla muy lavadita, el cascajo muy lavadito, todo que no hay que hacer mucho esfuerzo para luego venderlo, no. Pero ¿a qué precio, caramba? ¿A qué precio? ¿A qué precio? Ese río, que cuando ustedes ven que están los camiones, eso es agua, todo eso era agua. Todo eso era agua. Toda esa planicie que usted ve ahí debajo del puente, todo eso era agua. Eso se ha quedado siendo tan solo recuerdo de agua. Y el chorrito que pasa, bueno, ellos siguen sacando esos materiales. ¿Cuál es el problema con extraer este tipo de material de los ríos? Que se le quita a los ríos la capa de impermeabilidad que sostiene el agua. ¿Por qué que el agua no se va de los ríos? ¿Usted se ha puesto a pensar eso? O sea, ¿por qué el agua no se le hunde a los ríos? Eso es tierra, ¿verdad? Y si es tierra, se supone que el agua que está aquí llegará un momento en que va a traspasar la tierra. Bueno, ¿sabe por qué no la traspasa y por qué no se esfuma el agua de los ríos? Porque el río tiene una capa de impermeabilidad que, de acuerdo a la composición química y física de esa capa, ya impide que el agua traspase esa capa. Entonces el agua lo que hace es que reposa encima de esa capa. ¿Esa capa de qué está compuesta? De arena, de arcilla, materiales que utilizan el área de la construcción, es cierto, eso es cierto. Pero hay otros métodos, porque tampoco vamos a venir aquí a pedir que se detenga la construcción, no. Lo que vamos a pedir es que se detenga este ecocidio, que se detenga el abuso con nuestros ríos. Y que el gobierno, por favor, mire eso, que mire eso. Yo sé que estas granceras son gente poderosa. Yo sé que los dueños de estas granceras son gente que aportan mucho dinero en las campañas políticas, que financian alcaldías, que financian senadurías, que financian diputaciones, que financian proyectos presidenciales. Yo lo sé y lo conozco muy bien. Pero por encima de esas cosas está el interés nacional. O sea, nosotros como generación tenemos la obligación, no es el derecho, no. O sea, no es que es un derecho y que tenemos el derecho de dejarle a la futura generación, no. Tenemos el deber de entregarle a las futuras generaciones
los recursos naturales que nosotros hemos encontrado por amor a Jesucristo. Es una gran irresponsabilidad de parte nuestra el deteriorar estos recursos naturales, el permitir que otros lo deterioren sin nosotros hacer nada. Ustedes recorren estos ríos, como el río Nizao y otros ríos, ahí en San Cristóbal. Recorre el Camus en La Vega. Y usted se pone a ver, pero caramba, cuando le muestran las imágenes de lo que eran esos ríos 15, 20 años atrás, usted dice, pero somos asesinos. Estamos acabando con nuestro propio hogar. No puede ser. Y cosas que están a la luz del día. Personas que se identifican claramente quiénes son. Están ahí, mírenlo, mírenlo. Un ciudadano que pasó y vio esto y nos envió este video. No puede ser. No puede ser. No puede empezar este gobierno permitiendo que cosas como esas continúen ocurriendo, porque no vamos a decir que esto empezó ahora, no, todo lo contrario. El PLD patrocinó desde el gobierno, su dirección, ese tipo de cosas. En La Vega, directivos del PLD eran dueños de granceras y destruyeron el Camus, ellos mismos. Gente que hasta alcalde fue de La Vega, inclusive. Y se metieron a los ríos, al río Camus específicamente. Y ahí está el río Camus siendo una entelequia. Eso sí, que cuando llueve apretado, ahí no hay una sola casa que no se inunde. En una comunidad muy humilde que se llama Los Rieles específicamente, que hay un pastor, gran amigo mío, un trabajador social impresionante, Gemuel Delgado. Desde aquí nuestro saludo a Gemuel y felicitarlo por el trabajo que le ha tocado, un trabajo fuerte le ha tocado ahí en Los Rieles, con mucha pobreza, mucha miseria económica, aunque mucha riqueza humana y espiritual en esa zona, pero le ha tocado fuerte a Gemuel. Y cuando llueve, bueno, ahí se mete el agua, mire, hasta la avenida llega el agua, en esa comunidad de Los Rieles. Se llama Los Rieles porque por ahí pasaba el mismo tren que venía desde Samaná. Ese tren que pasaba por Samaná, pasaba por San Francisco, por Pimentel, también pasaba por ahí. Sí, increíble. En el tiempo de Lilis. En el tiempo de Lilis. Oiga de lo que estoy hablando para los jóvenes que no conocen la historia. Ya en el tiempo de Lilis teníamos ese tren nosotros operando. No sé, yo pienso que en algún momento de la historia como que nos detuvimos y dejamos de crecer y de desarrollarnos, pero ya en el tiempo de Lilis teníamos ese tren que venía desde Samaná, pasaba por Pimentel, por San Francisco, se metía a La Vega y ahí, al lado del Camus, por ahí pasaban esos rieles, todavía se veían los rieles, que el Camus se los terminó de llevar en una de las crecidas que hubo. Porque este es uno de los temas tristes que ocurre cuando se destruye un río, sacándole de manera indiscriminada materiales para la construcción. Es que el río se vuelve loco, se disloca y el cauce se cambia. Y lo que era la ruta del río, que es lo que se conoce como el cauce del mismo, pues ya no está identificado y el río comienza a crear nuevos cauces. Y en esos nuevos cauces se lleva todo el que está en el medio. Lo que ha pasado en Puerto Plata, investigue 30 años atrás, a ver si la ciudad de Puerto Plata se inundaba. No se inundaba Puerto Plata. 30 años atrás, 20 años atrás, Puerto Plata no se inundaba. ¿Por qué se inunda Puerto Plata ahora cuando hay grandes lluvias? Bueno, porque antes no se había construido al pie de la loma Isabel de Torres, allá esa loma donde están la mayoría de los equipos de telecomunicaciones de las más importantes telefónicas y empresas de comunicación del país. No se había construido en la loma Isabel de Torres
el nivel y la cantidad de residenciales que se han construido. Entonces, cuando el agua llegaba y bajaba de la Loma Isabel de Torres, nada, el agua tenía un cauce normal al pie de la montaña y se iba bordeando toda la montaña hasta que caía al Océano Atlántico, sin problema, sin problema. Esa Loma Isabel de Torres es precisamente en honor a la cual, por lo que vio Colón cuando llegó ahí, le puso el nombre de Puerto Plata a esa comunidad. Cuando Colón llega a esa zona, la Loma Isabel de Torres estaba cubierta, se cree que de hielo o de nieve, uno de los dos. Estaba cubierta, la Loma Isabel de Torres estaba cubierta de hielo o de nieve, completamente cubierta, narran los historiadores de las Indias nuestras. Y Colón, como vio eso plateado, pues le puso el nombre del Puerto Plata a toda esa zona, porque encontró la Loma Isabel de Torres que estaba plateada, sea de nieve o sea de hielo, no se ha precisado cuál de los dos es. Bueno, ocurre que en los últimos años, unos genios de Puerto Plata han construido una serie de residenciales en el pie de la Loma Isabel de Torres, allá en Puerto Plata. Y ahora cuando llueve, el agua que desciende de la Loma Isabel de Torres, allá donde está el teleférico de Puerto Plata, allá arriba que está justamente, cuando el agua cae, el agua no encuentra su cauce natural, que durante milenios, miles de años, ha tenido esa Loma Isabel de Torres para que el agua circule normal hacia el Océano Atlántico, el hermoso Atlántico que nos toca a nosotros, ahí en Puerto Plata. Entonces, ¿qué pasa? El agua se desparrama en todo Puerto Plata. Ahí está la inundación. Lo de Miches, la última inundación terrible, que hubo varios muertos y pérdidas millonarias en Miches, ¿por qué fue? Y nadie dijo nada. Nadie se atrevió a enfrentar eso. ¿Por qué fue eso? Porque unos genios, allá en Miches, en la provincia del Ceibo, Miches es el segundo municipio del Ceibo. El Ceibo tiene dos municipios, San Baleón del Ceibo, que es el municipio cabecera, y el municipio de Miches, en honor Miches al general Miches, que fue uno de los luchadores de nuestras guerras independentistas. De ahí es que viene, es en honor a ese general. Bueno, en la Loma de Miches hubo unos genios que agarraron y construyeron una carretera y establecieron unos asentamientos agrícolas arriba en la Loma de Miches, e hicieron que el río La Yeguada, investigue de ese río, el río La Yeguada en Miches, ahora cuando llueva, no tiene el cauce natural, sino que producto de la deforestación que hubo con la carretera, ahora el río agarró y se mete en la carretera y hace de la carretera su nuevo cauce. ¿Y la carretera dónde lleva? Al pueblo de Miches. El agua agarró y se metió en todo el pueblo de Miches. Entonces, esto no es casualidad, señores. Cuando ustedes vean que algo así ocurre, es porque ha habido una modificación perversa de la naturaleza. La naturaleza ella misma creó su mecanismo. Dios le dio esa potestad a la naturaleza para crear su mecanismo de defensa. Entonces, ¿qué hacer? Algunos me estarán escuchando y estarán preguntándose, Carlos, pero si no sacamos material de los ríos para la construcción, ¿con qué vamos a construir? Hay canteras secas, como se conoce. ¿Qué son canteras secas? Bueno, pedazos de lomas que no juegan un papel importante en lo que respecta a la protección medioambiental, que están formadas esas montañas, esas lomas de material de construcción. Vamos a abordar estos puntos, pero también vamos a ser sinceros. Caramba, ya tenemos que ir evolucionando. Ya tenemos que ir evolucionando en materia de construcción. No puede ser que todavía nosotros estemos dependiendo de la depredación medioambiental para poder seguir creciendo en materia de construcción. Ya hay materiales sintéticos. Nosotros tuvimos acceso, y yo sé que para algunos esto suena hasta utópico, y trabajamos ese proyecto inclusive con unos amigos mexicanos, por medio del cual
en este proyecto, se tomaba los desechos sólidos, la basura de los vertederos nuestros. Se tomaba esa basura, se sometía esa basura a unos procesos químicos, se compactaba esa basura por medio de maquinarias que ya existen y que están funcionando en México, en Brasil, en Colombia, en Canadá, en Estados Unidos, en los países nórdicos. Se toma esa basura, bueno, y ahora que hablo de basura, yo quiero que usted sepa que Suiza compra basura a países vecinos. Suiza le compra la basura a los países vecinos. ¿Sabe por qué? Porque está haciendo esto que voy a decir ahora. Toman esos desechos sólidos, los compactan y al compactarlo hacen ladrillos para construcción. Con la basura, con esa basura que es un problema, ahí en Duquesa, eso es una gehenna de fuego. La gehenna de fuego era lo que los judíos definían como el infierno. Eso que es Duquesa, que es un infierno ahí, de contaminación, de enfermedad, y que desde que usted va por la avenida República de Colombia, con sol poniente, ya todo eso huele o hiede a Duquesa. Todo eso es Duquesa por ahí, lamentablemente. La gente enfermándose y no sabe de qué se está enfermando, enfermedades respiratorias de todo tipo, y bueno, es que estamos al lado de un infierno como es Duquesa. Bueno, ese problema en países como Suiza no existe. Suiza lo resolvió e instaló una capacidad tan grande para procesar la basura que ya no es suficiente la basura que produce Suiza, sino que tiene que comprar basura a otros países para procesar esa basura en esas maquinarias que tiene. Y saca ladrillos para construir casas. Se mete la basura por un lado y por el otro lado salen ladrillos, bloques inocuos, con toda la inocuidad posible, no hieden, no tienen parásitos contaminantes, todo está esterilizado perfectamente. Y usted ve las casas construidas con esos ladrillos y usted se enterará que esos ladrillos son hechos de basura si el que lo fabricó le dice, eso está hecho de basura. Entonces tenemos que evolucionar a eso. ¿O no nos merecemos? Bueno, es que los dominicanos somos somos seres humanos de quinta categoría y no nos merecemos ver ese tipo de cosas. Ya, vamos a despojarnos de esa mente de inferioridad, vamos a despojarnos de ese simplismo en el cual nos han sumergido durante décadas todos estos gobiernos. Vamos a presentar cosas extraordinariamente diferentes. El salto que debemos dar es cuántico. No podemos creer que vamos a resistir el ir creciendo a la velocidad simple que hemos ido creciendo. No, aquí hay que dar saltos, porque los atrasos que tenemos son grandes, son inmensos, son intensos. Saltos grandes, porque no es que cambiar el carro de gasolina por el carro eléctrico y ya, porque esto es una trampa también, vamos a estar claros. Esto es una gran trampa y yo sé que se le está dando mucha promoción. El Tesla, ese vehículo eléctrico, por lo menos en República Dominicana, nunca un vehículo, una marca de vehículo, había sido tan promovida como lo está haciendo el Tesla. Ese vehículo está recibiendo una promoción al más alto nivel. Pero yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. La energía eléctrica con la que se va a cargar ese vehículo, que estoy de acuerdo con el vehículo eléctrico, estoy de acuerdo. Es un vehículo mucho más sencillo, es un vehículo que no tiene transmisión, no tiene motor, ¿no? Tiene 4 motores en las 4 gomas, pero no tiene motor de combustión. Las partes mecánicas, eléctricas, son probablemente un 10% de lo que son los motores de combustión. Es mucho más simple, es un carro más sencillo en términos de la cantidad de dispositivos que tiene. Vamos a estar claros con eso. Pero yo le voy a hacer una pregunta. La energía eléctrica con la que se va a recargar ese carro, ¿de dónde viene?
¿Viene de los paneles solares? ¿Viene de los aerogeneradores que están allá en Juancho, en Oviedo? No, compadre. Esa energía eléctrica con la que se va a recargar ese Tesla, que se va a masificar aquí, o sea, porque la promoción presidencial que se le está dando a ese vehículo es para que se llene el país de esos carros, se va a llenar. Pero la energía eléctrica con la que se va a abastecer, se va a recargar ese vehículo, es la energía eléctrica de Rolando González Bonster, es la energía eléctrica de Jejaina, es la energía eléctrica de Geitabo, es la energía eléctrica de AES, es la misma energía eléctrica producida en su mayoría, ¿con qué? Con petróleo, con petróleo. Lo que están haciendo los dueños de las energéticas es que, bueno, como es atractivo y medioambientalmente bonito el carro eléctrico, vamos entonces nosotros mismos a meternos en esto. Por eso Rolando González Bonster está metido en este gran negocio de los carros eléctricos, ¿no? Porque él ya produce energía eléctrica, produce él energía eléctrica y la produce con petróleo y el gas natural que se le lleva desde aquí hacia el este, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están consiguiendo ellos? Bueno, para que no nos quiten el negocio del petróleo, vamos a seguir extrayendo el petróleo, ¿no? Vamos a seguir produciendo petróleo, el petróleo lo vamos a seguir utilizando para generar electricidad, y esa electricidad que vamos a generar con nuestro petróleo y nuestros generadores, vamos ahora a vendérselo a los carros eléctricos. Al fin de cuentas, al fin del camino, estaremos probablemente en lo mismo. Estaremos en lo mismo, a menos que no se haga lo que Elon Musk hizo en Australia. ¿Qué hizo Elon Musk allá en Australia? Australia tenía un problema serio de energía eléctrica. Contrató a Elon Musk. Elon Musk instaló una pila, una batería de 100 megavatios. De 100 megavatios. Pero ¿con qué se alimenta esa batería de 100 megavatios? Con un parque de generación eólica y otro parque de generación solar. Entonces, ahí hay 100 megavatios que son 100% alternativo, renovable. Ahí sí, porque ahí dejé de extraer petróleo, dejé de bombardear los océanos con la contaminación petrolera, dejé de destruir la superficie terrestre con la extracción del gas esquisto, por así decir, ¿no? Y así sí es diferente, ¿no? ¿Por qué toco todos estos temas y hago esta miscelánea de temas energéticos? Porque debemos pensar en la sostenibilidad de este hogar nuestro que es el planeta Tierra. Tenemos que pensar en esto. Y óigame, debemos acelerar el paso. El gobierno dominicano tiene que acelerar el paso con todos estos temas porque el rezago es muy grande. Estamos muy rezagados en todos estos temas. Hoy todavía la basura es un problema en República Dominicana. Un problema. Lo que ya es una solución grande para muchísimos países que genera muchísimo dinero. Hace varios años hicimos un estudio en el cual revelábamos que solo con la basura del vertedero de Duquesa podemos producir cerca de 50 megavatios. Solo con la basura de Duquesa. Ahora imaginemos que logremos crear un gran centro de acopio de desechos sólidos para el Gran Santo Domingo y que eso incluya a San Pedro, incluya San Cristóbal, incluya Monte Plata, las provincias más cercanas a nosotros, ¿no? Y que podamos nosotros ahí instalar este parque de generación eléctrica con los desechos sólidos de esa provincia. Sería todo un éxito, sería todo un éxito. Así que le pido al Ministerio de Medio Ambiente, por favor, que actúe contra las granceras, menos relaciones públicas y más acciones para proteger nuestros ríos. Vamos a un breve corte. Al regreso continuamos con más de Servidores.